Hoy nos metemos de lleno con una ley fundamental para entender cómo funciona España a nivel local. Hablamos de la Ley 7/1985, la famosa ley reguladora de las bases del régimen local, la LRBR. Es, vamos, como el manual de instrucciones de ayuntamientos y diputaciones desde la Constitución del 78. Efectivamente. Y para entenderla bien, vamos a mirar directamente sus textos, fijándonos en partes que son cruciales, como ese preámbulo tan extenso que tiene. Y claro, los artículos que definen cómo se organizan, qué competencias tienen y cómo funcionan en el día a día. Sí, nuestra idea hoy es desgranar esta ley, pero a fondo. No solo ver qué pone, sino intentar entender el porqué, ¿no? Conectar un poco con su historia, con el momento en que nació, y analizar esos pilares de la administración más cercana que tenemos, entender cómo juega esa autonomía local dentro de la estructura del Estado. De cerca como vecinos. Bueno, lo primero que llama la atención, y es que no es nada habitual, es ese preámbulo larguísimo. Parece casi una clase de historia más que una introducción a una ley. ¿Por qué esa necesidad de irse tan atrás hasta la Edad Media, hablando de fueros, de señoríos, la corona, el centralismo? Incluso menciona esa idea un poco idealizada del municipio medieval como isla de libertades. Sí, ese preámbulo es mucho más que un simple repaso histórico. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Repasa siglos de historia municipal desde esa visión medieval, sí, y cómo poco a poco los municipios fueron perdiendo fuelle frente a las oligarquías locales o al poder de la corona, con figuras como los corregidores, por ejemplo. Luego las reformas ilustradas, los intentos de Cádiz, la restauración, incluso la dictadura de Primo de Rivera con Calvo Sotelo. Es como si la ley necesitara, no sé, justificarse contando toda esa trayectoria. Exacto, ahí está el quid de la cuestión. El preámbulo lo que hace es situar la ley del 85 no como una norma técnica más, sino como el resultado de una tensión histórica muy larga, muy profunda, entre el centralismo estatal y esas ganas de autonomía local. Claro, después de que la Constitución del 78 reconociera la autonomía de municipios y provincias, pues era urgente, ¿no?, definir qué significaba eso en la práctica. Había que darle contenido real. O sea, que no era solo organizar los ayuntamientos y ya, sino encajar esa autonomía local en un modelo de Estado que era completamente nuevo, el de las autonomías. Precisamente. El preámbulo lo dice, bueno, lo deja bastante claro. La ley busca adaptar la administración local a una nueva realidad social y a lo que llama un Estado compuesto. Un Estado donde lo local tiene su propio sitio, su legitimidad, y ya no está simplemente por debajo de lo que digan otras administraciones, como ocurría antes. Se rompe con esa idea de que la autonomía es solo hacer las tareas que te ponen en una lista cerrada. Ahora se entiende más como la capacidad de meter mano en cualquier asunto que afecte a la vida de la gente del lugar. Es un cambio de enfoque muy, muy importante. Y supongo que eso cambia también las reglas del juego entre las distintas administraciones, ¿verdad? Ya no es el Estado vigilando desde arriba. Cambia por completo, o al menos esa es la intención. Se quiere superar la vieja idea de la tutela, ese control tan jerárquico y casi paternalista. El modelo al que se aspira se basa en la colaboración, la coordinación y el respeto mutuo entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y diputaciones. Es un giro de 180 grados respecto a la tradición centralista española, vamos. Entendido el espíritu. Vamos a lo concreto, entonces. La ley dice que las entidades locales básicas son el municipio, la provincia y, en los archipiélagos, la isla. Pero, ¿qué hace falta para que algo sea un municipio según esta ley? Pues, mira, la ley da como la receta básica. Necesitas 3 ingredientes sí o sí. Primero, un territorio, lo que llamamos término municipal. Segundo, una población que tiene que estar registrada en el padrón municipal. Y tercero, una organización propia para gestionarlo todo, que es el ayuntamiento. Y por lo que veo, crear un municipio nuevo o cambiar los límites de uno que ya existe no parece nada fácil. La ley pone condiciones bastante duras. Sí. Los requisitos son exigentes, la verdad. Tiene que haber un núcleo de población que se vea claramente diferente. Se pide una población mínima, que ahora, después de algunas reformas, están 4.000 habitantes. Y sobre todo, ojo, hay que demostrar que ese nuevo municipio va a ser sostenible financieramente, que va a tener dinero para cumplir con lo suyo. Además, el proceso es largo. Hay que consultar a los municipios afectados, pedir informes importantes como el del Consejo de Estado o el órgano parecido de la comunidad autónoma. Y además de crear nuevos, parece que la ley también empuja un poco en la dirección contraria, ¿no? A que los municipios pequeños se junten. Efectivamente.
Sobre todo en reformas más recientes, se ha insistido mucho en incentivar que los municipios se fusionen voluntariamente. Se ofrecen, digamos, zanahorias bastante interesantes. Mejoras en la financiación que les llega del Estado, prioridad para recibir subvenciones e incluso librarse de tener que poner en marcha nuevos servicios obligatorios que les tocarían si aumentara la población por la fusión. Se busca ganar eficiencia y capacidad, claro. Has mencionado la población y el padrón. La ley dice que toda persona que vive en España está obligada a inscribirse. Pero el padrón es bastante más que una simple lista de nombres, ¿verdad? Muchísimo más. Es un registro administrativo clave, fundamental. Es la prueba oficial de que una persona reside en un municipio y de cuál es su domicilio habitual. Los certificados de empadronamiento que da el ayuntamiento son documentos públicos y valen para cualquier trámite administrativo. De hecho, eso de ser vecino, con los derechos y deberes que implican, votar en las municipales, usar servicios, pagar impuestos locales, participar, pues depende directamente de estar inscrito en el padrón. ¿Y qué información nuestra guarda el ayuntamiento en ese padrón? Pues la ley dice cuáles son los datos obligatorios. Nombre y apellidos, sexo, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI o el documento equivalente para extranjeros. Es importante saber que estos datos están protegidos, ¿eh? Solo se pueden ceder a otras administraciones, sin que demos permiso, si los necesitan para sus propias competencias, y siempre que el dato de dónde vives sea relevante, como pasa con el censo electoral, por ejemplo. Otros datos que hayamos dado voluntariamente, como el teléfono, pues no se pueden ceder así como así. ¿Y quién controla toda esta información? ¿Cómo se asegura que esté bien? A ver, la gestión del día a día del padrón, dar altas, bajas, cambiar datos, es cosa del ayuntamiento. Pero, y esto es esencial, hay una coordinación muy estrecha con el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Los ayuntamientos mandan sus datos al INE cada cierto tiempo para que éste pueda coordinar todos los padrones de España, evitar duplicidades, que alguien esté empadronado en 2 sitios a la vez, ¿qué pasa? Y muy importante, fijar las cifras oficiales de población de cada municipio. Esas cifras son la base para un montón de cosas, desde cuánto dinero reciben hasta cuántos concejales tienen. Incluso hay un órgano específico, el Consejo de Empadronamiento, donde colaboran el Estado y los entes locales. Y al lado del municipio está la provincia. La ley la define como una agrupación de municipios que también tiene autonomía y se gestiona con la Diputación Provincial. Sí, y las diputaciones tienen un papel muy importante, sobre todo, como dice la ley, para apoyar y asistir a los municipios más pequeños, los que tienen menos medios técnicos y económicos. Por ejemplo, tienen que asegurar que haya servicios básicos de secretaría de intervención en los ayuntamientos muy chiquititos o pueden encargarse ellas directamente de gestionar servicios como la recogida de basuras o los bomberos si los municipios de menos de X habitantes no pueden hacerlo solos. Son como una especie de red de seguridad para el mundo local más débil. Bien, ya tenemos las piezas, municipios y provincias. Ahora, ¿cómo se gobiernan por dentro? La estructura básica de un ayuntamiento nos suena a todos, alcalde y concejales, elegidos en las elecciones. El pleno, que los junta a todos, existe siempre. Pero luego está la Junta de Gobierno Local, que según la ley solo hace falta en municipios grandes de más de 5.000 habitantes. Y viendo las funciones que le da la ley al alcalde, parece la figura clave. ¿Ok? Vamos a desgranar esto. El alcalde o alcaldesa es, sin duda, una figura con muchísimo peso. La ley le da la dirección del gobierno y la administración municipal, representa al ayuntamiento, convoca y preside las reuniones del Pleno y la Junta de Gobierno, decide los empates con su voto de calidad, es el jefe superior de todo el personal, dirige la policía local, si la hay, gestiona la pasta dentro de lo que le toca, aprueba ciertos planes urbanísticos, vamos, es el capitán del barco municipal, claramente. Una concentración importante de poder ejecutivo, sí. ¿Y qué contrapeso tiene? ¿O no tiene mucho? Sí que lo tiene. El contrapeso fundamental es el Pleno. Aunque el alcalde dirige, el Pleno, donde están representados todos los grupos políticos que han elegido los ciudadanos, guarda unas funciones esenciales que no puede delegar. Es el órgano que controla y fiscaliza al gobierno municipal, o sea, al alcalde y a la Junta de Gobierno. Además, le toca aprobar las normas más importantes, ordenanzas, reglamentos, los presupuestos y las cuentas cada año, el plan general de urbanismo del municipio, la plantilla de personal, decidir cómo se gestionan los servicios públicos. Y tiene herramientas políticas fuertes como la moción de censura al alcalde o la cuestión de confianza.
Es un equilibrio de poderes, diseñado así por la ley. Entendido ese equilibrio ejecutivo-legislativo, y para que todo esto funcione con unas garantías técnicas y legales, mencionas antes unas figuras un poco especiales. Exacto. Son los que se llaman funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Son puestos clave el secretario, el interventor y el tesorero, cuyas funciones están reservadas por ley a estos funcionarios. El secretario da fe pública de los actos y acuerdos y da el asesoramiento legal obligatorio. El interventor controla toda la gestión económica y financiera, vigilando que se cumpla la ley de presupuestos. El tesorero maneja los fondos. Lo importante es que se seleccionan y forman a nivel estatal, y eso garantiza un nivel técnico y una independencia profesional parecidos en todos los ayuntamientos de España, sean grandes o pequeños. Son, digamos, los garantes de la legalidad y la buena gestión interna. Y aquí es fascinante ver, es interesante ver cómo esta estructura general que estamos contando choca o se complementa con regímenes que son especiales para ciudades muy grandes. Totalmente. Lo que resulta fascinante aquí, como dices, es el contraste con lo que la propia ley llama el régimen de municipios de gran población, que tiene un título entero para él solo. Se aplica sí o sí a las ciudades más pobladas, más de 250.000 habitantes, a las capitales de provincia de más de 175.000 y a otras que lo pidan y cumplan ciertos requisitos. Y este régimen, claro, monta una organización mucho más compleja, más profesionalizada, pensada para gestionar realidades urbanas que son muy distintas a las de un pueblo o una ciudad mediana. ¿Y en qué se nota esa complejidad? ¿Qué tienen de diferente? Pues, por ejemplo, es obligatorio dividir la ciudad en distritos, con órganos propios para intentar acercar la gestión al vecino. Se crea una asesoría jurídica propia separada de la Secretaría General del Pleno. Se monta un órgano específico para resolver reclamaciones sobre impuestos y tasas municipales como un pequeño tribunal económico-administrativo local. Y se crean órganos de participación ciudadana más potentes, como un Consejo Social de la ciudad, donde se sientan organizaciones económicas, sociales, profesionales. Es, una maquinaria administrativa a la otra escala. Queda clara la diferencia, ¿sí? Volviendo al municipio tipo, al más común, ¿qué pueden hacer exactamente? ¿Cuáles son sus competencias? A ver, la ley distingue entre competencias propias y las que ejercen por delegación de otras administraciones, como la comunidad autónoma o el Estado. Las propias son las que les da la ley, sea estatal o autonómica, y que ejercen con autonomía. Y hay una lista importante de temas en los que la ley dice que los municipios siempre tendrán competencias propias. El urbanismo, desde hacer los planes hasta controlar las obras, el medio ambiente urbano, parques, basuras, ruido, el agua, abastecimiento, alcantarillado, la luz de las calles, el tráfico dentro del pueblo o ciudad, la protección civil, los servicios sociales básicos, la prevención de incendios, mantener los colegios públicos o las instalaciones deportivas. Son cosas muy del día a día, ¿verdad? Y además de esas competencias, tienen la obligación de prestar unos servicios mínimos, que no es lo mismo, ¿no? No exactamente. Las competencias son las áreas donde pueden actuar. Y los servicios mínimos son una especie de cesta básica de prestaciones que todos los municipios deben garantizar a sus vecinos sí o sí. El nivel de exigencia varía según cuánta gente viva allí. Todos, por pequeños que sean, tienen que asegurar el alumbrado público, el cementerio, la recogida de basuras, la limpieza de calles, el agua potable y el alcantarillado. A medida que crece la población, se añade más obligaciones. Parque público, biblioteca y tratamiento de residuos para los de más de 5.000. Protección civil, ayuda social básica, prevención de incendios e instalaciones deportivas para los de más de 20.000. Y ya transporte público urbano y protección del medio ambiente para los de más de 50.000. Siempre, eso sí, buscando la eficiencia y que las cuentas cuadren. Organizan. Pero la ley también entra en detalles de cómo funciona el día a día, los procedimientos. Por ejemplo, si el ayuntamiento quiere aprobar una norma local, una ordenanza, ¿cómo se hace eso? Pues el procedimiento está muy marcado, ¿sí? Primero, el Pleno tiene que darle una aprobación inicial al proyecto de ordenanza. Después, y esto es obligatorio, se abre un periodo de información pública y audiencia a los interesados. Como mínimo 30 días. Cualquiera puede mirar el proyecto y presentar alegaciones o sugerencias. Después de estudiar esas alegaciones, el Pleno toma la decisión final y aprueba definitivamente la ordenanza. Un detalle: si nadie presenta alegaciones, ese acuerdo inicial se convierte automáticamente en definitivo.
Es un proceso que busca garantizar la participación y que las cosas se hagan con transparencia. ¿Y las reuniones del Pleno también están tan reguladas? La población exige que se convoquen formalmente con tiempo suficiente, mínimo 2 días hábiles antes. Establece cuánta gente tiene que haber para poder empezar la sesión, el quórum, que es 1/3 de los concejales, con un mínimo de 3, y siempre con el presidente y el secretario. Cómo se toman los acuerdos, normalmente por mayoría simple, pero para decisiones muy gordas se piden mayorías reforzadas. Y un principio clave, las sesiones del Pleno son públicas, salvo casos muy excepcionales que afecten a derechos fundamentales. Y para que todo este sistema local no sea como una isla desconectada, ¿cómo se asegura la ley de que funcione coordinadamente con las comunidades autónomas y el Estado? Mencionaste antes que se quería superar esa idea de la tutela. Exacto, ese es otro punto crucial. La ley dedica unos cuantos artículos a regular las relaciones entre administraciones. El principio que manda es el de colaboración y coordinación, intentando dejar atrás el viejo control jerárquico. Se establecen deberes mutuos de darse información, se prevé que se puedan crear órganos de cooperación, la posibilidad de hacer planes juntos, pero siempre, insiste la ley, respetando la autonomía local. Pero algún tipo de control existirá, imagino, ¿no? Para evitar ilegalidades o decisiones que sean muy perjudiciales. Sí, claro, existen mecanismos de control, pero centrados en la legalidad y en proteger intereses generales que estén por encima del municipio, no en si la decisión es políticamente conveniente o no. El Estado y las comunidades autónomas pueden pedirle formalmente a un ayuntamiento que anule un acto que consideren ilegal. Si el ayuntamiento no lo hace, pueden llevarlo a los tribunales, de lo contencioso administrativo. En casos muy graves, si un acto local va muy en contra del interés general de España, el delegado del gobierno puede incluso suspenderlo, aunque tiene que llevarlo inmediatamente a los tribunales para que decidan. ¿Y se puede llegar a disolver un ayuntamiento entero? Suena fuerte. Gravísimo a los intereses generales, o si se incumplen de forma reiterada las obligaciones que marca la Constitución. Necesita una decisión del Consejo de Ministros y, además, tiene que aprobarlo antes la mayoría absoluta del Senado. Es un mecanismo de último recurso, y esto plantea una cuestión importante, y que sale una y otra vez en nuestro sistema. ¿Dónde está exactamente la línea entre esa autonomía local legítima que garantiza la Constitución y la necesaria coordinación y control por parte de otras administraciones para asegurar que se cumple la ley y se protege el interés general? Es una tensión que va con el modelo de Estado compuesto, ¿no? Totalmente. Y no podemos cerrar este bloque sin mencionar la participación ciudadana. ¿Qué herramientas da la ley a los vecinos para que se impliquen? Pues la ley reconoce varios derechos importantes. El derecho fundamental a poder pedir y obtener información sobre lo que hace el ayuntamiento. La posibilidad de ejercer la iniciativa popular, es decir, que un grupo de vecinos, si junta a un número mínimo de firmas, pueda proponer al ayuntamiento que tome ciertos acuerdos o apruebe normativas. Y también contempla la posibilidad de hacer consultas populares sobre asuntos que sean competencia del municipio y que tengan especial importancia para los vecinos, aunque para esto último hace falta una autorización previa del Gobierno central. Ya para ir terminando, 2 temas clave en cualquier organización: la gente que trabaja y el dinero. ¿Qué nos dice la ley sobre quién trabaja en los ayuntamientos y cómo se financian? Sobre el personal, bueno, la ley distingue entre funcionarios de carrera, los que han aprobado una oposición, personal laboral, que tienen un contrato, y personal eventual, que son cargos de confianza o asesores nombrados directamente por el alcalde o el presidente. La regla general para entrar, sobre todo para los funcionarios, es la convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y parece que también se han metido límites importantes últimamente, sobre todo en sueldos y en el número de asesores. Sí, las reformas más recientes han metido bastante mano ahí. Se ponen límites máximos a los sueldos de alcaldes y concejales, que van ligados a los de altos cargos del Estado, y se escalonan según la población del municipio. También hay topes para el personal directivo y para el número máximo de puestos de personal eventual, de asesores, que puede tener cada ayuntamiento, otra vez según su tamaño. Se busca claramente contener el gasto político. ¿Y la financiación? ¿De dónde sacan el dinero para pagar todo esto? A ver, la ley pone un principio clave, la suficiencia financiera. Las entidades locales tienen que tener bastante dinero para poder pagar las competencias que tienen.
Se les reconoce autonomía para poner y cobrar sus propios impuestos, siempre dentro del marco que fija el Estado. Hablamos de impuestos tan conocidos como el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, la antigua contribución, el impuesto sobre actividades económicas, el IAE para las empresas, o el impuesto sobre vehículos, el numerito del coche. Además, reciben una parte importante de los impuestos del Estado y de las comunidades autónomas, y pueden cobrar tasas por usar servicios o precios públicos. ¿Y cómo se controla que ese dinero se use bien? Cada año, que tiene que ser único. Se aplica el régimen de contabilidad pública. Hay un control interno permanente que hace la figura del interventor municipal y también hay un control externo que se hace después por parte del Tribunal de Cuentas. Además, en cada ayuntamiento hay una comisión especial de cuentas con representantes de todos los grupos políticos que tiene que revisar las cuentas del año antes de que las apruebe el Pleno. ¿Y la famosa estabilidad presupuestaria, que tanto hemos oído estos años, también les afecta a ellos? Totalmente. Si un ayuntamiento incumple los objetivos de déficit o de deuda que le marcan, está obligado a presentar un plan económico-financiero para corregir la situación. Y otra medida importante que se metió hace unos años es la obligación de calcular cada año el coste efectivo de cada servicio que prestan y comunicarlo al Ministerio. La idea es saber cuánto cuesta realmente cada cosa, poder comparar entre ayuntamientos y fomentar que se gaste de forma más eficiente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumir la esencia de esta ley, ¿qué diríamos? Pues podríamos decir que esta ley de bases del 85 es el intento, complejo y ambicioso, de llevar a la práctica esos principios de autonomía local y descentralización que dijo la Constitución del 78, intentando, como veíamos en ese preámbulo tan largo, cerrar viejas heridas y superar inercias muy centralistas. Es la ley que dibuja el mapa básico del poder local en España, define quiénes son los actores, municipios, provincias, les da roles y responsabilidades, competencias, servicios mínimos, y pone las reglas del juego, cómo se organizan por dentro, los procedimientos, los controles, la financiación. Es como la arquitectura fundamental sobre la que se levanta la administración que tenemos más cerca, la del día a día. Exactamente. Y como reflexión final, que es casi inevitable después de este repaso, la ley es del 85. Se ha parcheado, se ha reformado muchas veces, pero el núcleo duro viene de entonces. Y claro, el país ha cambiado muchísimo. Surgen preguntas clave. ¿Sigue siendo esta arquitectura pensada para la España de los 80 totalmente adecuada para los retos que tenemos ahora en el siglo XXI? Pensemos en esa doble tensión que vive hoy nuestro territorio. ¿Te refieres a la España vaciada por un lado y las grandes áreas metropolitanas por otro no? Justo a eso. Por un lado, tenemos miles de municipios pequeñísimos en esa España vaciada, que se las ven y se las desean para prestar siquiera los servicios más básicos que les exige la ley. Y por otro, tenemos grandes áreas metropolitanas con problemas súper complejos, movilidad, vivienda, contaminación, que muchas veces desbordan las costuras administrativas de los municipios individuales, incluso con ese régimen especial de gran población que comentamos. La pregunta es si las herramientas que da la ley, como los incentivos a fusionarse, la ayuda de las diputaciones o eso de calcular los costes, son suficientes hoy para garantizar servicios públicos de calidad que sean eficientes y sostenibles en realidades tan diferentes. Es algo sobre lo que creo merece la pena seguir pensando, ¿verdad?